Muy buenos días para todos. Buenos días. Hola, buen día para todos. Ya en 2 minuticos daremos inicio, ¿vale? Para las personas que van llegando, vamos a dar inicio a las 10:05, dando tiempo mientras que se terminan de conectar las demás personas. Muy buen día para todos. Bienvenidos, muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a este webinar, ¿vale? Esperamos que sea de todo su agrado como tal. Les recordamos también que estamos transmitiendo en vivo para las personas que lo quieran también ver por transmisión en vivo en Facebook, ¿listo? Entonces, para que recuerden, o si más adelante quieren volver a ver el webinar, entonces vamos a estar transmitiéndolo en vivo en Facebook y allí va a quedar grabado como tal, ¿vale? Entonces, les damos la bienvenida para las personas que no me conocen. Soy Freddy Sandoval de la Fundación Fundem. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos por esta asistencia. El día de hoy, listo, vamos a hablar de este tema de interés que nos va a acompañar la doctora Gina Guayacán. Entonces les cuento un poquito cómo va a ser la dinámica antes de darle paso a la doctora Gina. Entonces la doctora va a hacer su intervención, listo. Al final vamos a tener el tiempo para de pronto algo de preguntas, de inquietudes, listo. Lo que sí de pronto les recomiendo es que por el chat, mientras que vamos teniendo
la presentación de la doctora Gina. Ustedes los pueden ir escribiendo por el chat de una de las preguntas o las dudas que vayan saliendo y al final damos el espacio para dar las respuestas a esas preguntas, ¿vale? Lo mismo también queremos recordarles y les agradecemos mantener sus micrófonos cerrados o en mute, ¿vale? Para que no vayan a haber interferencias durante la presentación de la doctora. Entonces, les quiero presentar a la doctora Gina Guayacán. La doctora Gina Guayacán es médico pediatra de la Universidad Militar, es magíster en homeopatía de la Universidad Nacional, médico funcional de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud. Doctora Gina Guayacán, buen día, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Buen día, Freddy. Sí, señor, muchas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y sin más preámbulos, doctora, la dejo con esta querida audiencia que es toda suya. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente quisiera agradecerle a la Fundación por esta amable invitación y por su generosidad. Y dentro de mi currículum, pues como siempre, adiciono que soy también paciente de esclerosis múltiple, tipo recaída-remisión. Y hoy he sido invitada para contarles un poquito de cuál es la relación entre el cerebro y la esclerosis múltiple. Entonces, permítanme compartir pantalla, por favor, ya la tengo. Freddy, me dices, por favor, si ya se puede ver. Debería que sí. Bueno. Listo, doctora. Sí, señora. Perfecto. Ya se ve la presentación. Gracias. Entonces, quisiera pues hablarles hoy de un tema que seguramente para nosotros cuando fuimos diagnosticados o en el transcurso de nuestra enfermedad nos han hecho algunas recomendaciones respecto a la dieta, recibimos mucha información, a veces nos bombardean con demasiado contenido, tanto en redes sociales o a veces no recibimos ningún tipo de información al respecto. Pero es importante que conozcamos quién es el que manda en nuestra enfermedad, si el cerebro o el intestino. Entonces, a mí me gusta mucho abordar este tema hablando del hombre prehistórico, hablando del cavernícola. Y vamos a ver por qué es tan importante conocer esta pequeña historia, porque nos puede ayudar mucho para tomar decisiones respecto al autocuidado para quienes sufrimos de esclerosis múltiple y poder tener una mejor evolución de nuestra enfermedad. Entonces, observen, por favor, que en estas imágenes vemos que el hombre prehistórico tenía que alimentarse de lo que cazaba y también era sometido a estrés cuando era atacado por diversos depredadores. Entonces, era su vida natural, no es como la que estamos viviendo hoy en día. Este hombre prehistórico, ¿de qué se alimentaba? Pues de lo que encontraba en la naturaleza y de lo que era capaz de adquirir en la naturaleza con los recursos que tenía. Si tenía piedras, con piedras cazaba. Cuando pudo fabricar una lanza, pues pudo acceder a otro tipo de carnes. Y también eran recolectores, que recolectaban generalmente pues bayas de tipo salvaje, que hoy en día tenemos acceso a ellas obviamente y ya las podemos cultivar, ya no se comportan como salvajes. Entonces la carne podría variar entre el pez, podrían consumir mariscos, podían consumir cualquier tipo de animal. Vean las pinturas rupestres, ellos comían mamuts, comían carne de bisonte estepario, podían comer carne de caballo salvaje principalmente, y a medida que fueron avanzando con las técnicas de caza ya podían consumir animales similares a los venados que conocemos hoy en día. Y además con el descubrimiento del fuego pudieron cocinar y comer también alimentos procesados con el calor, o sea que empezaron a consumir alimentos que ya no estaban crudos. Entonces, ¿cuáles eran las características de la alimentación de los cavernícolas? Que consumían alimentos de temporada, era lo que estaba de cosecha, lo que estaba creciendo en el lugar donde ellos vivían y en la temporada según la estación o el clima. Consumían alimentos maduros, todos frescos. Lo que ellos veían que estaba en descomposición, obviamente no lo consumían. Y obviamente el sabor de los alimentos maduros eran más agradables como en cualquier época. Eran alimentos orgánicos que no habían recibido ningún tipo de procesamiento y en su mayoría, sobre todo los vegetales, se encontraban en la presentación cruda. Ahora, hagámonos una pregunta.
los cavernícolas, el hombre prehistórico, habrá padecido de esclerosis múltiple? Seguramente no, pero tampoco habrá padecido de muchas otras enfermedades autoinmunes o neurodegenerativas que conocemos hoy en día. Entonces, ¿por qué será que el hombre prehistórico moría de otra cosa? Ellos morían prácticamente cazados o devorados o cuando tenían algún traumatismo. Ellos no tenían una expectativa de vida muy larga por las condiciones de la época. Pero sí sabemos que ellos tenían una muy buena microbiota, una muy buena permeabilidad intestinal y que la comunicación entre su intestino y su cerebro era muy buena y vamos a ver por qué. Entonces, iniciemos con la microbiota. ¿Qué ocurre hoy en día? Ya sabemos que nosotros tenemos 10 a la 11 o a la 14 bacterias, hongos y virus que pueblan nuestro intestino y también pueblan otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, la piel, la vagina, el útero, el ojo. Tenemos bacterias, hongos y virus en todo el cuerpo. 10 a la 11 significa 10 con 11 ceros a la derecha o con 14 ceros a la derecha. ¿Y cuál es la función de la microbiota? Nos ayuda a tener resistencia en contra de infecciones porque estos gérmenes entrenan nuestro sistema inmune para atacarlos en el momento en que estemos expuestos a alguno de estos microorganismos. También es una base importante para el tratamiento del cáncer y para la resistencia al cáncer. Forman un papel fundamental en la presencia de enfermedades autoinmunes, en la inflamación y en la señalización de sustancias endocrinas o de moléculas que manejan nuestro sistema metabólico. Y obviamente son la base fundamental de nuestro eje cerebro-intestino. ¿Y por qué todo esto? Porque es capaz de soportar la barrera que tiene el intestino para que no entre al organismo elementos que hayamos ingerido y que no sean los más saludables. Evitan que seamos colonizados por patógenos. Esto es una simbiosis. Entonces, entre más flora intestinal buena tenga yo, pues menos tendré de la mala. Todo depende de lo que yo como. También nos ayuda a preparar la respuesta inmune, son fuente de energía. Ellos forman parte activa de la síntesis de vitaminas. Son capaces de intervenir en la transformación de las sales biliares, son capaces de intervenir en la transformación de los xenobióticos, que son todos los elementos artificiales que vienen con los alimentos, y la maduración del sistema nervioso central también se ve facilitada por la presencia de estas bacterias. Entonces veamos específicamente qué hacía la microbiota desde esa época y que hoy en día ya lo podemos describir. Resulta que los cavernícolas, que el hombre prehistórico consumía bastante cantidad de alimentos de origen vegetal, porque era lo que tenía más a su disposición antes de llegar a consumir la carne animal. Y cuando digerimos los vegetales, la microbiota es capaz de tomar esos elementos de la fibra y los convierte en 3 elementos esenciales para nuestro cerebro, que son el butirato, el propionato y el acetato. Son ácidos grasos de cadena corta, o sea, son las grasas buenas. Y tienen propiedades antiinflamatorias y son el sustrato energético principal para que el intestino se mantenga estable y que se mantenga sano. O sea, el mismo intestino se cuida. Por lo tanto, aquí tenemos una conclusión. Necesitamos consumir más vegetales. Dentro de la microbiota tenemos una gran cantidad de microorganismos que podemos listar, tanto la buena como la que no es tan buena. Y dentro de los buenos, el mejor, el superhéroe son los lactobacilos. ¿Por qué? Porque además de producir estos ácidos grasos de cadena corta, ellos intervienen en el metabolismo del colesterol. O sea que una persona que tiene el colesterol elevado, lo tiene por las nubes, debe consumir más vegetales para poder controlarlo. También intervienen en el proceso de la producción de la vitamina A, que ustedes saben que es básica para poder detener el proceso de desmielinización del que somos víctimas por culpa de la esclerosis múltiple. Y también los lactobacilos forman parte de la cadena del metabolismo de la vitamina B, que es la que hace que nuestras neuronas funcionen mejor y que tengamos todas nuestras facultades físicas y emocionales. Y también intervienen estos lactobacilos en el metabolismo de los xenobióticos. Entonces, si yo me tomo un agua que viene en botella, y allá hay los famosos parabenos que están embebidos en el agua porque se desprenden del frasco de plástico, el lactobacilo ayuda a que lo podamos eliminar fácilmente a través de la materia fecal. Y además de los xenobióticos, también nos ayuda a eliminar medicamentos
o sus desechos, los antibióticos y sus desechos y productos bioactivos que hemos consumido eventualmente. Entonces, vean que el hombre prehistórico tenía una muy buena microbiota porque tenía acceso a comida de buena calidad. Después de cierta época, ¿no? Porque antes era muy restringido, en las primeras etapas de la vida del primate, pues no había tanta variedad disponible. Después vamos a hablar de la permeabilidad intestinal. Este es un intestino, es un esquema, un prototipo de lo que es el intestino por dentro. Vean por favor que tiene unas vellosidades. Y estas vellosidades son las que ayudan a atrapar los nutrientes o cualquier otra sustancia que hayamos ingerido. O sea, si yo consumí una carne, estas sustancias son las que me van a ayudar a interiorizar la proteína, la grasa, pero si me tomé un antibiótico también ayuda a interiorizar esta sustancia, o si me comí una hamburguesa y me la tomé con un refresco, entonces todos los colorantes, azúcares y demás también los vamos a absorber a través de estas estructuras. ¿Y cómo se absorbe? Cada una de estas estructuras está conformada por este epitelio, que es un conjunto de células que están unidas unas con otras a través de unas proteínas. Entonces, estas células con sus vellosidades son las que están encargadas de absorber los nutrientes, todo lo que consumimos, los electrolitos, los nutrientes, el agua, pero debe tener una selectividad porque no puede permitir el paso de todas las sustancias que pasan por allí. Verbo y gracia. Medicamentos, alimentos no nutritivos, xenobióticos como los parabenos, elementos tóxicos que se encuentran presentes en los líquidos, por ejemplo, el arsénico, el mercurio, el paso de otros virus, otras bacterias que estén presentes por alguna infección que hayamos adquirido. Y este paso, ¿a dónde es? Directamente al torrente sanguíneo. O sea, me como una dona y el azúcar, los colorantes pasan derecho al torrente sanguíneo si no hay una buena unión entre estas células. Aquí hay una microfotografía para mostrarles de dónde aparece este concepto y que cuando nos dicen que debemos comer saludable no es únicamente por mito, sino que realmente es algo a lo que debemos prestar atención, porque estas proteínas que unen una célula con la otra son muy lábiles, son muy delicadas. Entonces, si por ejemplo en la niñez yo consumo alimentos que no son los más adecuados, poco a poco voy a estar destruyendo estas pequeñas uniones y voy a facilitar que se separe una célula de la otra, y que en el futuro cualquier alimento no adecuado, cualquier sustancia inadecuada, pase directamente al torrente sanguíneo. Entonces, por estas separaciones puede pasar electrolitos, sodio, potasio, magnesio, lo que necesitemos para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. Pueden pasar bacterias, o sea, la misma microbiota puede pasar por acá, pero recuerden que hay microbiota buena y hay microbiota mala. El cavernícola generalmente tenía una microbiota buena porque no estaba expuesto a lo que estamos expuestos nosotros. Aquí están los virus, pueden ir hasta parásitos. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Cuando tenemos una muy buena microbiota, se va a activar la parte buena del sistema inmune, en el que toleramos los comensales, o sea, las bacterias buenas. El sistema inmune no la va a destruir porque la tiene identificada como algo que no es nocivo para la salud. Entonces no hay inflamación, las funciones del intestino se conservan y en general la de todo el organismo se conserva. Y todo este proceso, ese es el que nos permitió que pudiésemos evolucionar desde el primate hasta llegar al hombre o al Homo sapiens que nosotros conocemos actualmente. Entonces, a medida que comíamos más variedad de alimentos, a medida que pudimos cocinar los alimentos y a medida que pudimos cultivar y tener rebaños en algo parecido a una granja, el cerebro fue creciendo y cambiaron también nuestras funciones motrices e intelectuales para llegar a lo que somos hoy en día. ¿Pero qué pasó? Entonces, de este cavernícola que consumía carne de bisonte orgánica porque a él no le ponían vacunas, porque a él no le daban forraje, porque a él no lo tenían en una granja de cría en donde no puede moverse,
en donde no le daban algún tipo de elementos para que pudiese producir mayor cantidad de carne, que sus músculos fueran más grandes, y en las hembras para que produjeran más leche. Hemos pasado a esto, al hombre moderno, que tiene unos hábitos y unos estilos de vida muy diferentes. Entonces, ¿cuál fue el primer cambio? Después de vivir al aire libre, en el ambiente, sin exponerse a elementos nocivos que se encuentran inmersos en la naturaleza, ¿a qué pasamos? A esto. Esta es nuestra vida cotidiana, llena de estrés, llena de smog, llena de la aceleración que lleva la vida cotidiana y obviamente que nos lleva a comer donde podemos, como podemos y lo que podemos. Entonces, ¿qué pasó? El cavernícola que se alimentaba de comida fresca, de carne fresca, recién cazada, porque ellos no podían ni refrigerar, no podían salar porque no conocían el procedimiento, entonces debían consumir lo que más pudiesen en el menor tiempo. Y además que tenían acceso a alimentos de mar y tenían acceso a gran cantidad de vegetales, hemos pasado a esto. Y quise poner esta lonchera acá porque esto es lo que le damos a nuestros hijos y quizás muchos recibimos bastante de estos alimentos cuando estuvimos pequeños. Y hemos llegado a consumir alimentos que no vienen en su empaque natural, vienen en lata, en caja, en botella, en frascos, en plástico. Hemos pasado a la comida rápida, ultraprocesada. Estamos pasando quizás a nuestros alimentos que son naturales, pero vean en lo que vienen empacados. Y vean esto que a lo que hemos llegado a encontrar hasta huevos freídos o huevos fritos que vienen empacados y listos para el consumo. Y todo este contacto con el plástico que contiene parabenos y otros otro tipo de componentes de los plásticos no son lo mejor para nuestra salud. Entonces, ¿qué ocurre acá? Del cavernícola, del hombre prehistórico que tenía una alimentación aceptable, saludable, variada, orgánica, natural, cruda, hemos pasado de esta microbiota a esta otra microbiota y eso es lo que nos lleva a la inflamación y a producir cualquier cantidad de enfermedades. Ya está descrito que desde la hipertensión, la diabetes mellitus, la artritis y obviamente todas nuestras enfermedades neurodegenerativas tienen una gran relación con la microbiota y con la activación del sistema inmune, que no es el que debería estar funcionando, sino solamente el que les había mostrado anteriormente. O sea, el que nos va a llevar a permitir, que nos permite está relacionado con unas bacterias comensales que no son nocivas para nuestro organismo. Y además de la alimentación, ¿cuáles otros factores pueden afectar esta microbiota? La edad varía según la edad, obviamente, si hubo alimentos, depende también de otros factores que vienen desde la etapa preconcepcional. Mi microbiota depende de la microbiota que tuvo mi madre antes de que yo naciera. La microbiota depende si nací por parto vaginal o si nací por cesárea. Si lo hice por cesárea, seguramente mi microbiota no fue la mejor al nacer. Si recibí leche materna o no. El factor protector es la lactancia materna, la edad a la que inicié mi alimentación, y cómo inicié esa alimentación después de la lactancia. La raza también tiene mucho que ver en cuanto a la presentación de los gérmenes que tenemos en nuestro intestino. La dieta, obviamente, la haber recibido medicamentos desde muy temprana edad o haber recibido demasiados medicamentos en cualquier edad, especialmente los antibióticos y los corticoides, el estrés que manejamos todos en el diario vivir, que desde la niñez puede ser desde la separación de los padres o la muerte de una mascota o el cambio de una vivienda y perder los amigos hasta llegar a la adultez, que puede ser la separación de la pareja, la muerte de la pareja, el acoso laboral, el estrés laboral, todos los que ustedes quieran mencionar. El tabaquismo es un factor muy importante que destruye prácticamente la microbiota y todas las infecciones gastrointestinales. Y hoy en día, por ejemplo, el coronavirus puede tener como target o como diana el sistema gastrointestinal. Entonces, cuando tenemos todos estos factores que nos llevan al desbalance de la microbiota, vamos a tener presencia de bacterias buenas o de bacterias malas, pero en la proporción en la que nosotros hayamos cuidado de esta microbiota y de los factores que hayan estado presentes. ¿Cuál es la idea? Que tengamos una mayor proporción de bacterias buenas y que la proporción de bacterias malas sea la menor. Y en cuanto a la permeabilidad intestinal, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los elementos que hacen que esas proteínas que unen una célula con la otra
se pierdan y que se puedan separar estas células y que permitan el paso de sustancias que no deseamos y que son nocivas, puedan pasar directamente al torrente sanguíneo. Está el gluten. Aquí hay personas que dicen, pero mi abuelita comió gluten, o sea, ella hacía pan y el pan era rico y no le pasó nada. Sí, pero es que el gluten ha cambiado en las últimas generaciones. El gluten que comió nuestra bisabuela, nuestra tatarabuela, no es el mismo que estamos consumiendo hoy en día, porque ha sido modificado genéticamente para que tenga mayor rendimiento, para que cuando amasemos el pan tenga mayor se pueda esponjar más, que se pueda expandir más la masa, también para que tenga mejor palatabilidad, o sea, que sea más sabroso cuando lo probemos. Y todos estos cambios que permiten además que el pan pueda permanecer 8 días en la panadería tan esponjoso y tan fresco como antes, cuando el pan que hacía nuestra abuela había que consumirlo el mismo día o sino al día siguiente, ya tenía una densidad y una consistencia dura que no era agradable para comer, pues es el culpable de la mayoría de los casos de permeabilidad intestinal. Los alimentos genéticamente modificados, esas mandarinas deliciosas con un sabor que es muy particular, cuyo color es muy naranja, desconfíen de ellas. Esas naranjas importadas, perfectamente redondas, con también un sabor espectacular, sin semillas, cuidado porque puede ser genéticamente modificada. Lo mismo pasa con las uvas, ocurre con el maíz, ese maíz dulce que el grano es perfectamente igual uno con el otro en cuanto al tamaño, son genéticamente modificados. Los plásticos, todo lo que bebemos y empacamos en un frasco de plástico está impregnado en parabeno, que es uno de los componentes de los plásticos, y este es con el calor se desprenden pequeñas moléculas que se van a impregnar el alimento y luego lo vamos a comer. De hecho, en placenta ya se han encontrado partículas de parabenos que han sido transmitidos, que son transmitidos de la madre al bebé, para que ustedes lo tengan en cuenta. Los pesticidas, todo lo que no es orgánico, generalmente viene impregnado en pesticidas que fueron empleados obviamente para no perder un cultivo por una plaga. El ejercicio excesivo para las personas que no regulan la cantidad de ejercicio que practican. Me refiero evidentemente, no es a jugar un partido de fútbol todos los días, sino a esas personas que practican deporte de forma excesiva sin ningún tipo de supervisión médica, en donde está haciendo un desgaste total de toda su economía, incluyendo las células intestinales. Las alergias a medicamentos también pueden llegar a aumentar la permeabilidad intestinal. Cualquier tipo de infección, sea por parásitos, por bacterias o por virus. Las alergias a los alimentos también están relacionadas con el aumento de la permeabilidad intestinal. Y entonces aquí pasamos al último punto, que es el eje intestino-cerebro, porque ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el cerebro si el intestino está muy lejos? Vean que los chinos ya habían encontrado y habían descrito los famosos meridianos, y ellos describen este meridiano que es el de colon, y miren por dónde asciende y hasta dónde llega. Esto es simplemente un canal de fibras nerviosas, esos son las estructuras que se conocen como los famosos meridianos. Y si nosotros pensamos en el intestino, cuando éramos pequeños nos lo imaginábamos así, simplemente un tubo o una manguera que está enrollada sobre sí misma, pero es mucho más complejo que esto el intestino. El intestino es una estructura anatómica que entre sus asas, esto es un asa, existe algo llamado el epiplono, el mesenterio. Y en esta estructura que lo sostiene, existen otras estructuras que son muy importantes para nosotros. Mírenlo aquí. Para los que no les gusta este tipo de imágenes, pues pido excusas, pero miren lo importante. Esta es la imagen que les estaba mostrando y vean cómo está irrigada. Vean los vasos. Aquí hay arterias y hay venitas. Y miren de dónde viene. Entonces, me comí un brócoli. Se está absorbiendo por acá. Llega hasta el torrente sanguíneo. Llega a la arteria mesentérica secundaria, luego a la principal, de allí a la aorta y después va a todo el organismo. Pero además de tener vasos, a llevar las sustancias por el torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo, hay otras estructuras. Entonces quería que vieran esto. Aquí está el intestino
Este es un dibujo o una gráfica muy básica, muy sencilla, pero quería mostrarles que todo lo que comemos realmente va a dar a cualquier parte del cuerpo. Y miren que puede llegar hasta el sistema nervioso central, obviamente. Y esta es otra gráfica en donde está mostrándonos los ganglios mesentéricos. Estos son las estructuras que normalmente, si me devuelvo acá, mientras no haya alguna enfermedad, mientras no haya alguna infección, pues no los podemos ver. Aquí tenemos una adenitis mesentérica, o sea, se inflamaron los ganglios del mesenterio y los podemos ver. Esto produce mucho dolor y puede llegar a confundirse con una apendicitis, por ejemplo. Pero ¿qué me interesa que vean ustedes aquí en los ganglios? Los ganglios no son simplemente estructuras que nosotros pensamos que están allí las defensas. También hay ganglios del sistema nervioso central. Obsérvenlo. Entonces, unos de estos, o inmersos en estos, hay pequeños ganglios que conforman el sistema nervioso periférico, perdón, que luego se comunica con la médula espinal y de manera ascendente se comunica con el sistema nervioso central. Entonces, cualquier información que llegue por acá al sistema nervioso periférico va a ascender a través de la médula posteriormente hasta el sistema nervioso central. Entonces, vean que no es simplemente el ganglio donde está el sistema inmune y que se inflama, y cuando lo hace nos está indicando que hay alguna noxa, puede ser un microorganismo como un virus o una bacteria o un parásito, o puede ser algún otro elemento de origen artificial que nos está produciendo una reacción del sistema inmune en contra de esa noxa. Y esta información, observen acá por favor, también viaja. Ellos están comunicados a través de una compleja cadena de comunicación, disculpen, con todo el organismo. Y miren que cualquier información que llegue por intestino puede llegar también al cerebro. Entonces, por ejemplo, tuve una mononucleosis infecciosa y quedó aquí la memoria inmune. Puede llegar esta información hasta el cerebro. Me comí una bebida energizante de las que trae cafeína, taurina. Aquí llega la información al ganglio mesentérico que me dice, estás recibiendo un estímulo fuerte y ese mismo estímulo va a llegar acá. Y ocurre lo mismo con el sistema nervioso. Entonces tenemos aquí ganglios que están localizados en el intestino que se comunican con los nervios periféricos que más adelante va a ascender su información a través de la médula espinal hasta el cerebro. Esto nos explica por qué cuando nos enamoramos nos dan cosquillitas en el estómago, porque esta comunicación es bidireccional. Si el cerebro registra algún evento estresante o emocionante, aquí yo puedo sentir cosquillitas en el estómago. Por eso existió en algún momento el concepto de migraña abdominal. Sigue existiendo, solo que ya no se utiliza ese término, que me duele la cabeza, pero también me duele el estómago, porque está totalmente comunicado. O si de pronto voy a tener un examen o voy a tener un evento estresante y me da diarrea, el estrés se siente acá, pero lo estoy manifestando clínicamente con una diarrea, porque están totalmente comunicados. O sea, quiero que vean que esto no son hipótesis, sino simplemente conexiones que existen fisiológicamente entre órganos. Y qué pena aquí en inglés, esta es la referencia, vean cómo cualquier estímulo de estrés puede llegar a afectar el intestino y hasta aumentar su permeabilidad intestinal, y a la vez este nuevamente afecta al cerebro en situación de enfermedad. Si yo me encuentro en un equilibrio perfecto, en donde no tengo ningún estrés o sé manejar el estrés, donde tengo reguladas las sustancias que me hacen sentir estresado, triste, feliz o tranquilo, puedo tener un intestino muy regulado, con una microbiota regulada gracias también a mi alimentación y a la manera de asumir los conflictos en la vida, y finalmente toda esta cadena se va a mantener de una manera equilibrada y ecuánime. Y esto también puede ocurrir entonces en los eventos de la enfermedad, en donde el círculo vicioso se manifiesta de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando yo me alimento de una manera inadecuada, cuando tengo la microbiota disminuida, una microbiota inadecuada, en donde además tengo unos nutrientes que no son los adecuados, pues voy a estimular la otra vía. Recuerdan que anteriormente les mostré la primera, vamos a estimular esta vía, especialmente la TH2.
Y a partir de esta es que se va a producir inflamación, lesión tisular y pérdida de función. O sea, estoy atacando otras sustancias, pero además de eso, esta vía inmune va a empezar a atacarme a mí. ¿Qué me puede atacar? Me puede atacar mis articulaciones. Hago una artritis. Puede atacarme las células beta del páncreas. Hago una diabetes. Puedo atacar las células adrenales en la glándula suprarrenal. Hago una hipertensión. O puede atacar la mielina o cualquier otro célula u órgano en el cuerpo y puedo desarrollar cualquier enfermedad, como la esclerosis múltiple. Entonces, de esta evolución maravillosa, en donde nos volvimos más inteligentes y adquirimos mayores habilidades, hemos caído en esto, en donde estábamos perfectamente equilibrados en nuestro intestino, pero ahora tenemos emociones que están reguladas también en el intestino. Podemos ser agresivos, podemos ser depresivos. Miren lo que este hombre le está haciendo al que está al frente y miren lo que él está comiendo y ya está enfermo, porque la obesidad es también una enfermedad inflamatoria. Entonces, ¿quién manda? ¿El cerebro o el intestino? Los invito a que vean esta charla que se encuentra en YouTube y veamos que realmente nuestro cerebro sí es lo que estamos comiendo. La famosa frase de somos lo que comemos es totalmente real. Y encontramos que realmente no gana ninguno de los dos, sino que el cerebro viene siendo la víctima de una gran cadena evolutiva y que además nosotros estamos perpetuando con la dieta y con los estilos de vida que estamos llevando actualmente. Entonces, como pacientes de esclerosis múltiple, podemos estar recibiendo cualquier cantidad de medicamentos, cualquier cantidad de terapias, podemos estar recibiendo los más costosos, los más cómodos, pero mientras no tengamos una alimentación variada, saludable, orgánica y no estemos recibiendo la suficiente cantidad de probióticos y prebióticos, pues no vamos a llegar a ningún camino y seguiremos dependiendo de estos medicamentos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volver a la alimentación cavernícola, alimentos de temporada, maduros, frescos, de origen orgánico y preferiblemente crudo. Entonces, realmente aquí no hay un ganador. Esto es una conexión perfecta entre el cerebro y el intestino. Entonces, mi mensaje es que cada quien haga la gráfica, haga la pintura de su propio cerebro. ¿Y quién es el que la está pintando? ¿Quién es el que arma esta hermosa gráfica? Nuestra microbiota. Nosotros somos los constructores de nuestra enfermedad. Muchísimas gracias. Doctora Gina, muchísimas gracias a usted. Excelente presentación. Yo creo que todos quedamos súper satisfechos. Hemos aprendido bastante con ese tema que abordaste hoy. Creo que también sanamos muchísimas dudas allí, ¿sí? Entonces, queda súper, súper, súper claro, doctora. Vamos a darnos y a tomarnos el tiempo, ¿sí? Para las personas que están presentes, si tienen alguna duda, por aquí a mí ya me está apareciendo una que ya se la comunico, doctora, por el chat. Sí, gracias. Las personas que quieran, si pueden, pueden escribirnos al chat o ahorita si lo desean pueden, digamos, activar su micrófono, ¿vale? Para que nos puedan hacer las preguntas o las dudas o me las escriben por el chat y yo con mucho gusto, perdón, se las comento acá a la doctora. Entonces nos preguntan y nos dicen, ¿dónde encontramos alimentos ricos en probióticos y prebióticos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ustedes consiguen estos alimentos en la plaza de mercado. No sé si hay personas que asistan de otro país. Aquí en Colombia decimos la plaza de mercado, o sea, donde vamos y está el campesino ofreciendo sus productos frescos, maduros. ¿En dónde no están? En aquellos mercados de grande superficie donde yo entro empujando un carrito y entonces voy guardando la lata, el frasquito, la bolsita. Eso, allí no vamos a encontrar ni probióticos ni prebióticos. La clave está en comer variado, muy variado, no siempre comer lo mismo. En Sudamérica tenemos la costumbre de consumir bastante carbohidrato, bastante cereal. Entonces mi plato es arroz, papa, yuca, maíz, o sea, más tubérculos que colores verde, rojo, naranja. Y lo que debemos hacer es hacer la inversión de esos colores. En nuestros platos siempre debe haber por lo menos 7 colores. Una remolacha, una zanahoria, un maíz,
un brócoli, o sea, una porción muy pequeña de cada una de ellas. Debemos consumir entre 3 y 5 porciones de frutas y verduras al día. Ustedes deciden cómo la quieren mezclar. Y el color blanco debe disminuir de nuestro plato. El blanco es la papa, la yuca, el arroz, la batata. Todos estos tubérculos son fundamentales para dar energía, pero en una proporción muy pequeña. El plato se debe ver de mucho color, no de color blanco. Y obviamente, pues la proteína que ustedes quieran incluir. Lo que no recomiendo son los mariscos, porque hoy en día, pues, los mariscos, ellos actúan como la aspiradora del mar, entonces ellos están aspirando el mercurio, el plomo, el arsénico que cae de los ríos, que ya a su vez van contaminados por la minería que hay específicamente también en nuestra región. Entonces no es muy recomendable consumir mariscos. Lo más importante siempre es una alimentación saludable y por lo menos entre 5 y 6 porciones de frutas y de verduras al día y no estar repitiendo. Entonces, de acuerdo a como lo permita la temporada, hacer y evitar los importados, ¿no? O sea, aquellos importados que, como se los describí, podemos estar pensando que son de origen de semillas que han sido tratadas para que su genética varíe y que se vea más atractivo. Entre más bonita el granito y más igualito uno con el otro en el maíz, por ejemplo, evítenlo, cómanse ese maíz rico que tenemos en Colombia, en Perú, en Ecuador, que viene de colores, es una maravilla. Así es, doctora, muy cierto. Nos dejamos como cautivados por esas frutas que se ven súper bonitas, Y todas sabrosas. brillanticas, que me has dicho de todo, y no nos damos cuenta como ese trasfondo que puede tener ese alimento, que viene ya con demasiado proceso que no nos ayuda absolutamente para nada. Para Eso sí. nada. Ujú. No sé si alguien más tiene alguna duda, que le quieran preguntar algo adicional a la doctora. No están. Eh, Freddy, Sí, hola, señora. bueno, buenos días. Buen Eh, día. yo, yo quiero preguntar si es necesario, aparte de lo que dice la doctora, de consumir ese tipo de alimentos orgánicos y de que el plato sea de color, si es necesario o recomendable suplementar con pastillas, pues ahora venden pastillas como para la flora intestinal, esas pastillas que contienen o son probióticos. ¿O Sí, no sí es es necesario? recomendable. Sí es Ajá. recomendable hacernos un ciclo o 2 al año, a veces 3, y sobre todo si hemos recibido antibióticos. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Hicimos una amigdalitis y tuvieron que darnos antibiótico. Una vez termine el curso del antibiótico, sería muy conveniente recibir nuevamente un ciclo de probióticos. Ahora con el coronavirus, quienes hayan tenido coronavirus y hayan recibido dentro de su tratamiento acitromicina o claritromicina o cualquiera de estos antibióticos tipo macrólido, siempre, siempre se debe recibir simultáneamente probiótico con estos medicamentos porque generalmente son tan buenos que destruyen lo que queremos destruir, pero también destruyen la flora bacteriana normal, si la que necesitamos. La recomendación cuál es, que no se tomen cualquiera, que ustedes vayan a una tienda naturista o en la droguería de la esquina y véndame el probiótico. Consulten por favor con su médico y asesórense porque no todos los probióticos que están en el mercado son realmente lo que nos están publicitando, ni tienen la calidad o las cepas que nosotros estamos necesitando. O sea, si estoy tomando antibiótico, necesito una marca. Si no he tomado antibiótico, necesito otro tipo de probiótico. ¿Mm? Okay. Esa es la idea en general. Muchas Y en gracias, cuanto, doctora. con gusto, ¿no? Y en cuanto a los suplementos, son necesarios, pero siempre y cuando que conozcamos cuál es el déficit que yo tengo. Por ejemplo, yo no puedo tomar libremente vitamina D sin haberme tomado unos niveles de vitamina D, porque también existe la toxicidad. Todos estos suplementos nutricionales que contienen vitaminas son medicamentos y como cualquier medicamento puede llegar a producir toxicidad si excedo la dosis o si excedo los niveles que requiero para el normal funcionamiento de mi organismo. Por lo tanto, también debe ser supervisado por su médico tratante o su nutricionista tratante para que tengamos el equilibrio perfecto. O sea, no quiero que nos pasemos de una hipovitaminosis D a una hipervitaminosis D.
Y una vez estemos regulados, alimentación, o sea, no podemos escribir. Lo peor que nos puede pasar, además de lo que ya estamos padeciendo como pacientes de esclerosis múltiple, es tener una caja de omega 3, otra caja de omega 6, una de vitamina D, una de calcio, otra de vitamina B o complejo B. Lo mejor es regularnos y estar vigilando nuestros niveles, pero mantener sobre todo la dieta equilibrada y saludable que nos permita estar libres de tanto medicamento. Ok, Doc. Muchas gracias. Ese también yo creo que es muy buena pregunta y excelente respuesta. Allí quedamos un poquito más claros, porque pienso que esa es una de las dudas, no solo para pacientes con esclerosis, sino como en general. La gente casi siempre tiene como esa duda en cuanto a los suplementos, ¿será que sí, será que no, cómo? Y digamos que algo súper importante, pienso yo, y que debemos de tener todos en cuenta es eso, o sea, primero como exámenes previos. No hacerlo, pues, digamos, como muy a la ligera de que yo escuché que es bueno tomar vitamina D, entonces me voy a conseguir vitamina D y la consumo, o cualquier otro tipo de suplemento que podemos llegar a lo que nos dice la doctora. Antes, por lo contrario, elevamos demasiado los niveles y recuerden que, como se ha visto, la idea es que estemos en equilibrio, ni muy altos, ni muy bajos, sino que estemos dentro de lo que mi organismo requiere como tal para funcionar correctamente. No sé, ¿alguna otra pregunta? Freddy, yo quería Sí, comentar señora. también lo siguiente, que o lo pasé por alto. Miren, la microbiota es tan importante que hoy en día existe el trasplante de microbiota, o sea, el trasplante fecal. O sea que yo consigo un donante en una microbiota saludable, la extraigo y se la voy a inocular al paciente que lo está necesitando, cuando ni la alimentación ni los probióticos son suficientes para recuperarlo en un tiempo muy corto. O sea, yo necesito recuperar rápidamente esa microbiota y se está haciendo para muchas patologías, especialmente del tracto gastrointestinal, algunas enfermedades de autoinmunidad, y ya se está contemplando para tratamiento de esclerosis múltiple. Entonces vean la importancia de tener una microbiota tan equilibrada, suficiente y variada para no tener que llegar a recibir la microbiota de otra persona. Exacto. Uh-huh. Muy importante, sí, señora. Súper ese dato, no lo sabía, doc. La Sí, sí, verdad, ya ahí existe, aprendí ya algo lo que están no sabía. planteando. Uh-huh. Okay. Nos preguntan algo aquí también por el chat. Nos dicen que si el mensaje sería entonces también evitar situaciones estresantes, digamos. Claro que sí, es que es una combinación. Esto es como una balanza. Entonces cuido mi intestino y me alimento muy bien, pero en el trabajo tengo muchos problemas o tengo dificultades en mis relaciones familiares o tengo dificultades económicas, lo que ustedes se quieran imaginar, o estoy deprimida, me llegó la menopausia, como ustedes quieran. Eh, Todos estos eventos estresantes también van a afectar al intestino. Por eso es muy importante que además de tener cuidado con nuestro tracto digestivo y nuestra microbiota, también cuidamos nuestras emociones. No estamos exentos de los eventos que trae la vida por sí misma, pero sí existen muchísimos mecanismos para que podamos regular la respuesta a ese evento. Entonces no es lo mismo que, voy a poner un ejemplo, qué pena contigo, Freddy, no es lo mismo que Freddy pierda el trabajo que lo pierda yo. De pronto Freddy lo toma con calma y dice, no, pues liquidaron la empresa, me quedé sin trabajo, llegó la pandemia, pues entonces voy a ver qué emprendimiento hago. O sea, Freddy se pone pilas, toma un emprendimiento, busca trabajo por internet, dice, entonces voy a arreglar la casa ya que no se me está cayendo, Sí. entonces voy a aprovechar y no había tenido tiempo. Ese es Freddy. A Gina Guayacán le pasa lo mismo, llegó la pandemia y perdió el trabajo, oh Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y teniendo aquí al lado el vecino que me está ofreciendo trabajo, ¿no? Pero no lo veo. Ay, Dios mío, estoy deprimida, estoy ansiosa, me voy a morir de hambre, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi vida? Entonces, seguramente mi microbiota va a estar mucho más afectada que la de Fred. También la regulación de los neurotransmisores van a estar más regulados en Freddy que en mí. Todo depende de cómo cada quien asuma los diferentes eventos que ocurren en la vida, de los cuales no estamos exentos. Y estos Es eventos verdad. estresantes nos disparan las recaídas. ¿Mm? Así es, sí, señora. Eso es muy cierto. Que a veces es de difícil manejo, pero tenemos que hacer el intento. Porque sé que a Sí, veces y también existen mecanismos, hay muchos recursos para que aprendamos a manejar estos eventos de la vida o a olvidar los que ya, o a recordar de mejor manera los que ya hemos vivido. los que ya han sucedido, es verdad. Sí, señor.
Sí, porque a veces también traemos situaciones de estrés del pasado. Total, y generalmente Se todos traen. la tenemos. Generalmente Ujú. todos la tenemos y en esclerosis múltiple, si cada quien lo piensa, se va a dar cuenta que la enfermedad se la diagnosticaron o debutó con la enfermedad después de un evento muy estresante en su vida. Es verdad, sí, señora. Mm. No sé, ¿alguien más de pronto tiene otra pregunta que quiera realizar, que nos quiera compartir? ¿No? Bueno, entonces, doctora, muchísimas gracias nuevamente. Sí, de verdad que quiero darle las gracias por acompañarnos en este espacio súper interesante. Yo creo que el aprendizaje para todos fue genial. También les agradezco a cada uno de los asistentes. De verdad que esperamos contar con ustedes en próximos eventos. ¿Listo? Recuerden que pueden también, la idea de estos eventos es también de compartir y participar con sus familiares, con amigos de estas actividades, porque si se dan cuenta es un espacio para aumentar conocimiento, no es solamente ni para esclerosis, ni para cierta patología que podamos verlo en el momento, sino que en general nos sirve absolutamente para todos. Padezcamos o no, como digo yo, así seamos aparentemente sanos, porque yo creo que todos alguito por allí tenemos alguna molestia y todo. Entonces, así seamos aparentemente sanos, miren que es un tema que nos interviene a todos, entonces también los invitamos a eso, que cada vez que les hagamos las invitaciones, ustedes la puedan compartir con sus familiares, con sus amigos y saben que son bienvenidos con nosotros. Recuerden también para que nos puedan seguir por Facebook, por Instagram, por YouTube y allí ustedes van a encontrar, ¿cierto?, nuestras actividades grabadas, tanto las que ya hemos realizado y también por allí se pueden enterar de las actividades que podemos estar teniendo en el futuro. ¿Listo? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Mil gracias. A ustedes. Un día súper bendecido. Y quería pedirles un último favor, no sé, para las personas que están, si nos colaboran, para poder tomar un pantallacito, una fotico donde estemos todos. Entonces, para ver si porfa pueden activar sus cámaras. Sí, ustedes saben que a mí siempre me gusta hacer los famosos a todos en cada reunión que tenemos. Es muy chévere, no les dé pena como estemos, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿quién quita? De pronto de aquí pueden salir nuevos modelos, nuevos talentos, ¿sí? Entonces, para que porfa activen su cámara, eso es. Entonces, ya por favor, denme un momentico, todos súper sonrientes. Eso es, deben porfa un momento para poder guardar la imagen. Eso es. Listo, una última por allí que había alguien que no está, ya nos puede encender la cámara. Otra, porfa. Listo, un momento, por favor. Listo, muy bien. Excelente. Quedamos todos, mejor dicho, súper. Terminamos súper bien esta charla. Amigos, muchísimas gracias. Ay, Que sí, y qué tengan... pena. Y un último mensaje. No hay que ser tan papistas como el Papa, ¿no? El Ah, día de un bueno. matrimonio, de un bautizo, una reunión familiar, les ofrecieron el ponquecito con la gaseosa. Bueno, se lo comen. Y ojalá una gaseosa que no sea de color oscuro. Pero si pueden elegir, elijan otra cosa. Pero una vez al año no hace daño. ¿Qué hace daño? Todos los santos días de la vida y todo el día. ¿Ok? Así es. Sí, para que el día que tengan algún evento familiar o social, pues tampoco se vayan a inhibir, aunque si pueden tener la disciplina de ser súper juiciosos, maravilloso. Pero un pecadito de vez en cuando no hace daño, siempre y cuando no sea todo el día y todos los días. Todo el tiempo y en un exceso muy alto, pienso yo también. Total, exacto. Y cuidado con los excesos. O sea, me fui al matrimonio y comí de todo y Lo bebí que de no me ha todo. Al comido en día el año. siguiente está con el corticoide en urgencias. Cuidado. Exactamente. Ajá. Así es, doctora. Listo. Muchísimas gracias. Les deseo un excelente día a todos. Un abrazo y bendiciones. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima. Chao a todos. Feliz día, hasta luego. Gracias. Hombre.